resultados para el radical. Y eso es justamente lo que estábamos analizando. Sí, el primer caso habíamos visto cuando no hay amortiguamiento, es decir, Z es igual a 0. Y el segundo caso también lo vimos cuando Z está entre 0 y 1. Es decir, ya hay un amortiguamiento, ¿sí? Y miren cómo fue el comportamiento. Es bastante notorio, ¿cierto? Sí. Miren, cuando no tenemos amortiguamiento, el sistema vibra y no hay una disminución de la amplitud. Pues efectivamente es lógico, pues no hay quien haga que la amplitud disminuya. ¿Sí? Entonces, esta amplitud se mantiene constante. Entonces, poniéndonos a pensar en el caso real, pues no sería esto algo práctico, ¿no es cierto? Algo real. Porque nosotros tendríamos la idea de que un edificio, ¿sí? Se pone en movimiento o vibra y nunca más para, ¿sí? Ese sería el caso de no tener amortiguamiento, ¿sí? Y que nunca más para al infinito con esas oscilaciones. Y así es como se vio en el ejemplo, ¿no es cierto? Que como les decía, esto sí podemos replicarlo en el laboratorio. Claro, se lo puede hacer en el laboratorio, pero no es una aplicación práctica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando sistemas de gran libertad, pero siempre yo voy a ir comparando los comportamientos con los sistemas que nos interesan, pues, ¿no es cierto? Los de múltiples grados o los edificios. Sí, porque en realidad por eso es la base, es algo similar, es lo mismo, ¿cierto? Por lo menos de forma global, para ir entendiendo de forma global, en realidad es similar. Entonces, miren, en el segundo caso ya ubicamos un amortiguamiento, ¿sí? Un amortiguamiento 0.05 es bajo, ¿sí? Pero amortiguamiento al fin. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento? Ustedes vieron que en realidad, claro, son ejemplos teóricos, ejemplos inventados, pero se puede ver que en los primeros instantes, eh, en el, en el primer instante, nosotros tenemos la amplitud máxima, ¿sí? Es decir, una vez que tiene las condiciones iniciales, ahí se da la amplitud máxima, y de ahí en adelante, pues en realidad ya la amplitud va disminuyendo. Es decir, como les decía, ¿sí? El amortiguador ya entra en funcionamiento cuando el sistema está vibrando. Y ese efecto se nota, pues, ¿no es cierto? Ese efecto se lo ve claramente en el momento en que la amplitud va disminuyendo. ¿Sí? Va a llegar un momento en que esa amplitud prácticamente sea cero y el sistema esté nuevamente en reposo. ¿Sí? Ya deje de vibrar. ¿Sí? Solo será cuestión de tiempo nada más, ¿no es cierto? Y eso se nota de forma clara. ¿Sí? Eso habíamos visto. Ustedes ven que el cálculo en realidad no resulta complejo en el caso de vibraciones libres. ¿Sí? Ustedes ven que los números A y B, que en este caso son lo que no conocemos, ¿sí? Se pueden obtener a partir de las condiciones iniciales sin ningún problema. Simplemente para el instante de tiempo t0 reemplazamos los datos que tenemos, ¿sí? En la ecuación, en la solución general. Y a partir de eso, pues se encuentran los números A y B. Luego, simplemente con la derivada, nosotros podemos también hacer uso de la otra condición inicial y de esta forma encontrar estos números que no conocemos. Planteamos la solución y como ustedes ven, pues es una función la solución, ¿no es cierto? Una función del tiempo. Entonces esto se puede graficar. Lo que yo les mostraba, ¿sí? Simplemente es que se ha graficado la solución, ¿sí? Entonces, claro, nos da una idea mucho más amplia, mucho más clara respecto a cómo es el comportamiento del sistema. Porque aquí vemos estos números, pero en realidad, bueno, ¿qué me indican, no es cierto? Entonces, con el gráfico de la solución, ustedes pueden ver que se puede interpretar de mejor forma los resultados. Bien, vamos a ver ahora el tercer caso. Sí, estábamos con el segundo caso. Vamos a ver el tercer caso. Sí, miren, tercer caso. Sí, vibración libre sobreamortiguada se llama. Vibración libre sobreamortiguada. Y aquí ya como ustedes ven, pues el nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Sobreamortiguada. ¿Cuándo tenemos el caso sobreamortiguado? Cuando seda es mayor que 1. ¿Sí? Cuando seda es mayor que 1. Ahora, si ustedes recuerdan la solución,
¿sí?, que habíamos planteado, nosotros tenemos que dentro del radical tenemos z al cuadrado menos 1. Y en este caso, miren, si z está elevado al cuadrado y es 1, sería 1 mismo, ¿no es cierto? 1 menos 1, 0. Miren, tengo aquí que el radical se anula. ¿Sí? ¿Estamos? Si quieren, le escribo, ¿no es cierto? Tengo lambda, perdón, z omega n más menos, ¿sí?, omega n raíz de z cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces aquí nosotros reemplazamos, pues, ¿no es cierto? Para cualquier valor mayor que 1, perdón, antes dije igual a 1. En realidad tenemos otro caso que ya lo vamos a ver cuando es igual a 1, ¿sí? Pero en este caso, mayor a 1, miren, así sea un poquito mayor que 1, ¿sí? Este radical ya no es imaginario, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, así sea 1.1 elevado al cuadrado menos 1, pues ya tengo aquí un valor positivo. Entonces ya tengo aquí yo, digamos, unas raíces reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Las raíces para lambda son reales, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Y simplemente, como habíamos visto ya, Q de t tiene que ser una combinación lineal de las dos soluciones, ¿no es cierto? Recuerden que es una ecuación de segundo grado, por eso tenemos dos soluciones, ¿sí? Y aquí le pongo lambda 2. Aquí le pongo lambda 1, lambda 2, porque aquí ya puede ser cualquier valor, ¿no es cierto? Sí, puede ser cualquier valor. Entonces, rápidamente vamos a escribir la solución Q de t de forma análoga. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Entonces tendremos. ¿Sí? Estoy escribiendo todo porque como que aquí no puedo hacer ninguna simplificación, ¿no es cierto? Sí, miren, esa sería la solución. ¿Sí? Entonces, aquí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ningún problema porque dependiendo del valor que nosotros tengamos para seda, pues todo es numérico, ¿no es cierto? Y sobre todo, son números reales, no, en el radical no queda un número negativo, ¿sí? Así sea un poquito mayor que 1, ya el radical se transforma en un número cualquiera, ¿sí? Un número real cualquiera. Entonces, podríamos nosotros continuar con el ejemplo, ¿sí? Podríamos continuar con el ejemplo y decir que en este momento seda adopte un valor mayor que 1, 1.1, 1.2, 1.5, el que fuera, ¿no es cierto? El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? El procedimiento es exactamente el mismo. Ya no vamos a ver eso, ya directamente les voy a presentar la forma más rápida, la forma programada de hacerlo. 4, y ahí vamos a ver los gráficos, ¿sí? Vamos a ver el cuarto, ¿sí? Vamos a ver el cuarto caso, ¿sí? Vibraciones libres críticamente amortiguadas. ¿Sí? Seda es igual a 1, ¿sí? Es un caso bastante similar al tercero, ¿sí? Bastante similar al tercero. De hecho, yo podría decir aquí mayor o igual a 1, ¿sí? Pero en realidad se lo hace de forma separada.
¿sí? Porque este valor, cuando z es igual a 1, anula el radical, ¿no es cierto? Sí, anula el radical. Eso es lo que les mencionaba, ¿sí? Entonces, si se anula el radical, nosotros vamos a tener las raíces para lambda, ¿sí? Va a ser igual. Simplemente es, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? Recuerden que yo estoy en una ecuación de segundo grado. Entonces siempre voy a tener dos soluciones, independientemente de lo que ocurra en la operación. Siempre voy a tener dos, ¿no es cierto? Sí, eso como concepto. Entonces, QDT, que es nuestra solución, ¿sí? QDT, combinación lineal de las dos soluciones. A1, lambda t, ¿sí? Y en función de A y B, QDT igual, mismo procedimiento, tendríamos que es A de t más B omega nt, ¿sí? Que sería la solución. Entonces, para estos dos casos, para el 3 y el 4, en realidad solo ya hay que operar numéricamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Numéricamente. Entonces, de la misma manera podríamos continuar nosotros con el ejemplo y decir que ahora seda valga 1, ¿sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos a obtener nosotros la solución. Como ustedes saben, pues, en realidad, aquí para obtener A y B, que es lo que no conocemos, repito las condiciones iniciales. Y de ahí, pues, en realidad es bastante simple. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta adicional. Estamos claros con esto, por lo menos con la parte inicial de las vibraciones libres. ¿Sí? Bien, entonces vamos rápidamente. Les voy a Una presentar. Sí, dígame. solamente, cuando dice vibración libre, cuando es igual a uno, ¿cómo se llama? Está escrito, pero no le entiendo, la verdad. No le vio. No le entiendo. Críticamente, no le entiendo. Vibración libre críticamente amortiguada. Gracias, sí. Críticamente amortiguada. Bueno, les decía, les voy a mostrar más bien ya un programita, ¿sí? Un programita que nos permite calcular esto de forma automática. Pero sabemos, ¿no? Ya con lo que les he mencionado, ustedes saben en función de qué y cómo está hecho este programita, ¿no es cierto? Es bastante simple. Sí, y de hecho yo ya le usé para mostrarles los gráficos de los ejemplos anteriores. Sí, entonces, claro, lo importante en ustedes es conocer cómo se hace y ya luego la aplicación, ¿no es cierto? Sí, la aplicación. Y la aplicación, pues ya, como en algún momento decía, ya están hechas, pues. Pero siempre es bueno tener claro el concepto. ¿Sí? Entonces aquí tengo el programita vibración libre. ¿Sí? Vibración libre. ¿Sí? Miren, está hecho en MATLAB. ¿Sí? Ya desde algunos años, ¿no es cierto? Entonces, aquí están resumidos los cuatro casos. ¿Sí? Los cuatro casos. Ojo, vibración libre de sistemas de un grado de libertad. Entonces, cuando nosotros abordamos vibraciones libres, pues sabemos que se nos desprenden los cuatro casos de solución en función de C. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los ejemplos que nos faltan. Por favor, si me ayudan con los datos. Tengo yo aquí directamente, ¿no es cierto? Miren, aquí está la aplicación, ¿sí? Este es el programa. Esta es la función, ¿sí? Entonces necesita como datos ZI, omega, ¿sí? Y las condiciones iniciales. Q0 y Q punto de cero, o sea, desplazamiento inicial,
y velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, bueno, está programado para trabajar con dos factores de amortiguamiento. O sea, realiza dos gráficos al mismo tiempo, o sea, distintos factores de amortiguamiento. Dos cálculos al mismo tiempo, con distintos factores de amortiguamiento. Ahora, si es que solo se tiene un factor, sí, simplemente lo repetimos, ¿no es cierto? No hay problema. Lo han hecho así para tener alguna, ya vamos a ver también, alguna comparación entre distintos factores de amortiguamiento, nada más. Entonces, ZI necesito ingresar los factores de amortiguamiento. Entonces, en el primer caso, digamos que es, en el tercer caso, más bien, perdón, ¿sí? Digamos que Z vale 1.5, ¿sí? Entonces, debo repetirle, ¿no es cierto? Para que me tome los dos al mismo tiempo y me grafique uno solo, ¿sí? Entonces, a ver, necesito el omega frecuencia natural del sistema de un grado de libertad. ¿Cuánto era, por favor, el omega? ¿Se acuerdan? Desplazamiento inicial, creo que era 2. Velocidad inicial, no, la velocidad era 2. Desplazamiento era 4. Sí. Y la frecuencia salía 2094. 20.96, ya. Sí, ahí estamos. $20.94 era. 20.96. Ya. Entonces ahí ingresamos los datos. Como ustedes ya saben esto, cómo funciona el MATLAB, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí la función, ingresé los datos y voy a ver qué me aparece por aquí. Bien, ahí está. Miren, ya me calculó y me entrega el gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Miren, analicemos este gráfico rápidamente. Tengo aquí el eje, ¿sí? Aquí está el 0. Recuerden cómo eran los gráficos anteriores. Igual, por las condiciones iniciales, empezamos en 4, tengo la respuesta de desplazamiento. Aquí se da la amplitud máxima. Si nosotros determinamos la amplitud máxima, recuerden, C, sí, vamos a tener este valor aquí, este pico máximo, ¿sí? Y de ahí empieza a descender. Y ustedes ven que no pasa al otro lado, ¿no es cierto? Aquí está el 0, ¿sí? No pasa al otro lado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, miren, en el momento en que se desarrolla la amplitud máxima, ¿sí? Ya prácticamente desciende y el sistema se pone en equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el amortiguamiento es muy excesivo, ¿sí? Entonces, como tengo un amortiguamiento excesivo, el sistema simplemente no vibra, ¿sí? El sistema no vibra. Entonces, miren cómo es el comportamiento. Entonces, también, ¿no es cierto? Para el caso de los edificios, pues no es apropiado tener un amortiguamiento demasiado alto, porque va a hacer que el edificio no viva. Y claro, cuando no tiene capacidad de vibración, esto se transforma en un sistema frágil, ¿no es cierto? Sí, no tiene capacidad de vibración, miren, hablando en términos simples. Es decir, no puede desarrollar la vibración como se veía en el sistema de resorte, porque el amortiguamiento es excesivo, no lo permite, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuál será el comportamiento ideal o cuál será el mejor comportamiento? Pues obviamente que la estructura desarrolle la vibración, ¿no es cierto? ¿Sí? Que desarrolle la vibración. Entonces, tomen en cuenta eso también.
Ya, para el cuarto caso, aquí estaríamos con el caso sobreamortiguado, y para el cuarto caso, el críticamente amortiguado, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que es igual a 1. Le voy a cambiar aquí el ZI. Entonces, en vez de ponerle 1,5, le voy a poner 1. Miren. Entonces, es lo único, ¿no es cierto?, que me cambia. Y de ahí le ejecuto nuevamente. Miren. Un gráfico similar, ¿no es cierto? Un gráfico similar. Por eso les decía, se debería haber puesto, sí, en el sobreamortiguado mayor o igual a 1. Es similar, ¿no es cierto? Lo mismo. Sigo teniendo demasiado amortiguamiento. Sí, se da tanto amortiguamiento que el sistema no vive. No vive. ¿Sí? Entonces, miren, eso ocurre con valores de seda a partir de 1, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un sistema que no oscila, no vive. ¿Sí? Entonces, miren, con este programa, pues nosotros podemos calcular los casos que les acabo de indicar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un cálculo con dos factores, ¿no es cierto? Justamente para poder comparar curvas. Entonces, vamos a decir que te da sea 0,05 y pongamos aquí 0,3, dos valores. Sí, entonces ahí se cambió, miren, ya se cambió el Z ahí. Entonces vamos viendo cómo nos da. Bien, este gráfico es importantísimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por eso es que este programita Vibración Libre está realizado para hacer dos cálculos a la vez, con valores distintos de factor de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, miren, tengo yo estos gráficos. Recuerden que ubiqué Z o ZEDA 0,05 y 0,25. ¿Sí? Entonces, la línea roja, ¿sí?, me indica mayores respuestas. Eso pueden darse cuenta. Aquí está el eje, miren, ¿sí? Aquí está el eje y aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto? El gráfico en color rojo me indica mayores respuestas. Miren, desplazamientos del orden de hasta 3 centímetros si comparo yo aquí en 0,3 segundos. En cambio, la línea azul me indica una menor respuesta. Miren, un desplazamiento del orden de 0,6, 0,7. ¿Sí? Miren, si comparamos 0,6 y 3, en realidad es bastante. Y si vamos, más o menos se mantiene, ¿no es cierto?, la proporción. Aquí tendría ya, como va disminuyendo la amplitud por el amortiguamiento, aquí tengo 2 y aquí tengo mucho menos, ya casi el sistema está en equilibrio, ¿no es cierto?, aquí en 0,6. Y si vamos a 0,9, miren, ¿sí? Estamos aquí más o menos en 1,5 y aquí ya estamos en 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces miren cómo actúa el amortiguamiento, ¿sí?, en el comportamiento de los sistemas. Entonces, identificamos rápidamente a qué valor de factor de amortiguamiento corresponde cada curva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, ¿sí? Recuerden cuando yo no tenía amortiguamiento, ¿cómo era el gráfico, ¿no es cierto? Era constante la amplitud, ¿sí? Venía hasta por acá, ¿no es cierto? Miren, venía así, constante. Entonces, ya le puse amortiguamiento, empieza a disminuir la amplitud. Le pongo más amortiguamiento y esa amplitud sigue disminuyendo, ¿sí? Entonces, miren,
¿Sí? Entonces, miren, podemos darnos cuenta justamente de ese comportamiento. Y les decía, resulta importantísimo, así estemos hablando de sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Así se esté hablando de sistemas de un grado de libertad. Entonces, la conclusión que nosotros aquí obtenemos es que, ¿sí? Si el amortiguamiento aumenta, si el amortiguamiento aumenta, disminuyen las respuestas, ¿sí? Cambio, lo contrario sería, es que si el amortiguamiento disminuye, aumentan las respuestas, ¿sí? Aumentan las respuestas. Y eso lo notamos aquí claramente. Y como les digo, si bien es cierto, estamos hablando de sistemas de un grado de libertad, pues esto se asocia al comportamiento ya de sistemas más complejos. Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros controlamos y cuál es el parámetro más importante que se controla en los edificios? Pues justamente las respuestas, ¿no es cierto? La respuesta de desplazamiento, que es la principal. A partir de eso se calcula la máxima y se puede hacer controles incluso, ¿no es cierto? Entonces, miren, viendo esto y asociando estos conceptos, nosotros decimos que si se tiene más amortiguamiento, se disminuyen las respuestas. Si se tiene menos amortiguamiento, se aumentan las respuestas. Pero también vimos lo otro, ¿no es cierto? Que si tengo un amortiguamiento excesivo, el sistema no vibra, ¿sí? No se desarrolla la respuesta oscilatoria. Entonces, en realidad es un poco complicado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el amortiguamiento ideal? Es justamente lo que se debería plantear. ¿Por qué? Porque si logro aumentar el amortiguamiento, voy a controlar las respuestas y prácticamente el problema estaría resuelto. ¿Sí? Prácticamente el problema estaría resuelto. Miren, a partir de esto, aunque parezca muy elemental, es que han visto la luz conceptos mucho más complejos, tendientes a qué? Tendientes a proporcionar amortiguamientos mayores a las estructuras con el objetivo de controlar las respuestas, como ustedes están viendo en este caso. ¿Sí? Ahora, no resulta tan sencillo que una estructura aumente su amortiguamiento, ¿sí? No es tan sencillo porque ocurre lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que simplemente la estructura pierde la capacidad de desarrollar la oscilación. Y si pierde la capacidad de desarrollar la oscilación, pues pasamos al campo de fragilidad, ¿no es cierto? Entonces, miren, el mínimo movimiento, como la estructura no tiene capacidad de oscilación, el mínimo movimiento va a hacer que la estructura se rompa, ¿sí? Entonces, obviamente hay que ser muy cuidadosos a la hora de proporcionar el amortiguamiento. No es tan sencillo. Pero como les decía, si hablamos de conceptos que vieron la luz a partir de este análisis, se puede tratar de proporcionar amortiguamiento, pero no necesariamente con la configuración estructural de nuestro edificio, sino ayudándonos de dispositivos que justamente logren eso, ¿sí? Entonces, miren, ahí ya se habla de lo que se habla del tema de aislación sísmica, del tema de disipación de energía. Entonces, uno de los principios básicos, ¿cuál va a ser? Aumentar el amortiguamiento. Pero ¿quién va a aumentar el amortiguamiento? No el edificio, porque ya ven ustedes lo que puede ocurrir, sino más bien quien va a proporcionar ese aumento de amortiguamiento son estos sistemas adicionales, ¿no es cierto? Son estos equipos, estos sistemas que van a lograr justamente ese objetivo, pero no la estructura, porque la estructura pues en realidad está bastante limitada, ¿no es cierto? Tiene que la estructura tener capacidad de oscilación y eso se consigue, como ustedes ven, con amortiguamientos pequeños, con amortiguamientos bajos, ¿sí? Estamos. Clarísimo con esto, por favor. Entonces, vamos a ver a continuación lo que sería la definición del factor de amortiguamiento, ¿sí? Factor de amortiguamiento.
Entonces, el factor de amortiguamiento, seda, ¿sí?, es una de las aplicaciones del caso de vibración libre subamortiguada. Es una de las aplicaciones del caso de vibración libre subamortiguada. Es decir, el factor de amortiguamiento se determina en el caso subamortiguado, ¿sí? Entonces aquí tengo, miren, factor de amortiguamiento. Entonces, para la determinación de seda, ¿sí?, se mide el decremento logarítmico del movimiento, ¿sí? Se mide el decremento logarítmico del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que se trata de determinar? Pues entre cada oscilación, como ustedes ven aquí, ¿sí?, medir el decremento logarítmico del movimiento. Medir el decremento logarítmico del movimiento. Entonces, aquí en el ejemplo, miren, se ha determinado entre dos amplitudes, ¿no es cierto? Pero se puede incluso tomar en cuenta muchas más. Sí, ese no es problema, ¿no es cierto? Sí, aquí les muestro en dos amplitudes, pero puede ser acá también. Y si el gráfico continúa, puede ser más acá incluso. ¿Sí? Entonces, la intención, como les digo, es medir el incremento logarítmico del movimiento. Entonces, vamos a medir ese incremento. Vamos a medir ese decremento. Estoy aquí. Miren. Decremento, ¿no es cierto? Delta seda. ¿Sí? De esa forma se mide el decremento logarítmico, ¿sí? Entonces, en esta expresión n, aquí está n, miren, tal vez si no entienden mis letras, aquí está n, el número de periodos que se considera en la medición. El número de periodos que se considera en la medición. Lo que les decía, ¿no es cierto? Sí, si considero un periodo, 2 periodos, 3 periodos, hasta donde yo quiera, ¿no es cierto? El número de periodos que se considera en la medición. Q de t, la amplitud en el instante de medición, la respuesta en el instante de medición. Aquí está, miren, Q de t. Q de t más NTA es la amplitud luego de n periodos. Miren, aquí está. Aquí se ha considerado un periodo nada más, pero se puede poner más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos aquí TA, que corresponde al periodo de vibración amortiguado. ¿Sí? Periodo de vibración amortiguado. Entonces, de esa manera determinamos el decremento de seda que corresponde al factor de amortiguamiento. El decremento de seda que corresponde al factor de amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, miren, les presento aquí valores recomendados para seda. Esto, un estudio realizado en el 82 por Newman y Hall, ¿sí? Y que hasta la actualidad se utiliza, tiene completamente vigencia, ¿no es cierto? Entonces,
se han estudiado distintos materiales y sistemas estructurales, ¿sí? El análisis de los esfuerzos, nivel de esfuerzos o deformaciones y los valores de seda recomendados, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos algunos sistemas, ¿no es cierto? Miren, sistemas y materiales, como les decía, ¿sí? Miren, aquí podemos encontrar sistemas estructurales de acero soldado, amortiguamientos, miren, de 2 al 3%, de 2 a 3%, el nivel de esfuerzo o deformación, ¿sí? En esfuerzos admisibles, es decir, si yo trabajo con un amortiguamiento hasta del 3%, yo estoy en esfuerzos admisibles, ¿sí? Considerando el 50% del sigma y, del esfuerzo de fluencia. Entonces, miren, ¿por qué chequeamos los niveles de esfuerzos o deformaciones? Porque como les decía, si la estructura pierde capacidad de oscilación, sí, la estructura se va a dañar, se convierte en un elemento frágil, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, con estos valores de amortiguamiento, que son relativamente bajos, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, se refleja el nivel de esfuerzo o deformaciones, ¿no es cierto? Es decir, el posible daño. Entonces, analizamos el siguiente, que sería entre 5 y 6% en el mismo sistema. Miren, aumentamos, ¿no es cierto? Aumentamos el amortiguamiento. Recuerden que si aumento, disminuyen las respuestas, pero la estructura pierde capacidad de oscilación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Estamos ya cercanos al esfuerzo de fluencia, aunque todavía no se excede, pero ya estamos cercanos al esfuerzo de fluencia, ¿sí? Se está ya perdiendo la capacidad de oscilación. Por eso ya la estructura tiende a dañarse. Aquí para concreto pretensado, miren, sistemas estructurales de hormigón armado, ¿sí? Del 2 al 3%. Esfuerzos admisibles sin agrietamiento visible, ¿sí? Esfuerzos admisibles sin agrietamiento visible. Le sumo más, de 3 a 5%, ¿sí? Agrietamiento visible generalizado, ¿sí? La estructura ya ha perdido capacidad de oscilación, ¿sí? Y si me subo más de 7 al 10%, cercanos a los estados últimos. Entonces, miren, si bien es cierto, hablamos de que aumentar el amortiguamiento disminuye las respuestas, pero en cambio complica la capacidad de oscilación, ¿sí? Tomen en cuenta esto. Ahora, aquí hablando de las estructuras de hormigón armado, ¿sí? Miren, nosotros por lo general, y acá también para las estructuras de acero soldado, nosotros trabajamos en el 5% de amortiguamiento, ¿no es cierto? Eso lo tenemos incluso como norma, ¿sí? Entonces, podemos hacernos a la idea en qué nivel de esfuerzos o deformaciones estamos trabajando, ¿sí? Miren, aquí agrietamiento visible generalizado. Ahora, en cierto tipo de estructuras de hormigón armado, hablemos de, sobre todo, las obras hidráulicas, ¿sí? ¿Será conveniente tener un agrietamiento visible generalizado entre 3 y el 5% de amortiguamiento? Posiblemente no, ¿no es cierto? Entonces, más bien aquí hay que trabajar con amortiguamientos menores, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos trabajar de 2 a 3%, garantizando una mayor capacidad de oscilación y, claro, ¿sí? Sin agrietamiento visible generalizado. Ahora, ¿qué pasa si me subo? Miren, de 7 al 10, cercanos a los estados últimos. Estructuras de acero apernadas, ¿sí? 5 a 6, esfuerzos admisibles, menor al 0,50 de sigma y. Y aquí se puede trabajar con mayores amortiguamientos del 8 al 12, esfuerzos a nivel de cadencia. ¿Sí? Miren cómo es el comportamiento, sobre todo aquí si analizamos lo que es soldado, que es una unión rígida, y lo que son apernadas, que son uniones semirrígidas entre los elementos. Entonces, como que me da una mayor libertad a la hora de aumentar el amortiguamiento, ¿sí?
beneficiando obviamente en las respuestas, ¿no es cierto? ¿Sí? Beneficiando obviamente en las respuestas. Aquí para sistemas estructurales de madera, ¿sí? No sé si por ahí me llegó un tema de titulación, no sé si es alguien de ustedes que querían hacer análisis de edificios de 4 pisos con madera. Sí, miren, si es que está aquí los autores o, bueno, igual como concepto, sí, miren, tenemos con elementos clavados o apernados, expuestos admisibles de 5 al 7, cercanos a los estados últimos con juntas apernadas del 10 al 15, ¿sí? Y estado de agotamiento con juntas clavadas del 15 al 20. Se permite mayores amortiguamientos y lo importante de esto es justamente que se pueden controlar las respuestas. ¿Por qué? Porque aquí se permite mayores amortiguamientos. ¿Sí? Y de hecho ya vimos acá también en las estructuras de acero apernada. Es por la conexión, ¿no es cierto? Por la conexión entre elementos horizontales y verticales. ¿Sí? Si ustedes comparan una conexión entre una viga de hormigón y una columna de hormigón, ¿sí? En realidad tenemos una conexión empotrada, ¿no es cierto? Así es como nosotros trabajamos. En cambio, si ya estoy yo con pernos, ¿sí? No es lo mismo, ¿no es cierto? Incluso se habla de semirrígidas de estas conexiones. Y estas conexiones pues dan una cierta libertad de movimiento de la conexión, ¿sí? Antes de romperse. En cambio acá, la conexión de hormigón armado en realidad no le da mucha libertad, ¿no es cierto? Si hay una deformación, pues ya se rompe, ¿no es cierto? Sí, esa es la conexión rígida. En cambio acá ya son semirrígidas. Y peor aún si nosotros hablamos de estructuras de madera, ¿sí? Entonces, es como una articulación en realidad la conexión del elemento horizontal y vertical. Pues tiene esa libertad de deformación, de movimiento, ¿no es cierto? Y mientras posea esa capacidad, pues ahí es como se disipa la energía del sismo, ¿sí? Miren, no es lo mismo, y eso es importante tenerlo claro, ¿no es cierto? En el sismo de Pedernales, de lo que se pudo analizar, miren, habían construcciones de 2 pisos en hormigón armado completamente destruidas. Y habían construcciones igual de 2 pisos, digámoslo así, como una comparación nada más, que estaban hechas en caña guadúa y que obviamente no les pasó nada. Y claro, muchos dirán sin mayor conocimiento, pero si se supone que el hormigón es más resistente que la caña guadúa. Claro, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la diferencia? En la configuración estructural, en las conexiones, ¿no es cierto? Ahora, claro, con caña guadúa no me puedo hacer un edificio. Y posiblemente con madera tampoco. ¿Sí? Ya edificios, hablando de cierto número de pisos y de cierta envergadura, ¿no es cierto? Sí, como les decía, un plan de titulación me hablaba de que quieren hacer de 4 pisos con madera. Y por ahí en algunos países decían que se utiliza la madera. Es un buen material, pero en realidad su capacidad es limitada, pues, ¿no es cierto? Tenemos la ventaja de que las conexiones pueden ser prácticamente como articulaciones, pero en cambio lo otro es la poca capacidad a compresión, flexocompresión, cortante, ¿no es cierto? Sí, en realidad son valores mínimos de resistencia, ¿sí? Entonces, por eso, claro, hacer de 4 niveles se va a requerir. En hormigón armado, de hecho, que tenemos una gran capacidad a compresión, se requiere ya unos elementos con secciones bastante grandes. En madera, yo pensaría que el tema más crítico en realidad ahí es la compresión y la flexión, ¿no es cierto? Sí, hay que limitarse incluso en las luces, porque si yo tengo una luz de 6 metros, necesito una viga de madera de 6 metros, pero con una capacidad, digamos así, una capacidad uniforme en toda su longitud, ¿sí? Ahí hablamos de lo que nosotros como principio básico asumimos en nuestras secciones, pues que son secciones isotrópicas, ¿no? ¿Sí? La misma capacidad en todas las direcciones. En el caso de las maderas, pues no es tan así, ¿no es cierto? Sí, en toda su longitud puede haber variación,
que en realidad es un elemento pues, de la naturaleza, pues, ¿no es cierto? Puede haber variación. Entonces, miren, es bastante complejo. Ese tema de titulación es súper complejo. Por ahí se hablaba de utilizar un software, pero no es solo el tema de utilizar un software, sino la caracterización de las propiedades mecánicas de estos elementos. ¿Sí? Aunque ustedes pueden ver que aquí incluso se trabaja con amortiguamientos mayores que en realidad van a beneficiar el comportamiento global. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Bueno, vamos a hacer aquí la pausa. Sí, vamos a hacer aquí la pausa, por favor. En 10 minutos nos conectamos a la segunda parte. ¿Estamos? Listo, jóvenes.